neurociencias y educación, modelos experimentales de adicción, entre otras. Es docente del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica desde hace más de 30 años, donde imparte lecciones de grado también en la Escuela de Biología y en maestría de Biología, Ciencias Cognitivas y Ciencias Biomédicas. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y en el 2013 recibió el premio al investigador del año en el área de salud de la Universidad de Costa Rica. En el 2019, como director del CINE, se hizo merecedor del premio Rubén Ardila a la investigación científica en psicología, categoría de grupos que otorga la Fundación para el Avance de la Psicología. Forma parte de varios comités editoriales y científicos de revistas nacionales e internacionales y ha dirigido tesis de grado y posgrado en diferentes áreas del conocimiento, desde la psicología, farmacia, farmacología, nutrición y genética y comportamiento animal. Don Jaime ha publicado más de 50 artículos que incluyen artículos de divulgación y de investigación. Está convencido que la educación es fundamental para la transformación de nuestras realidades. Él dice que entre más conozcamos nuestro cerebro, que es el sustrato de la conducta humana, mejor podremos enfrentar los retos que se nos presentan en este mundo cambiante. Recibimos al señor Jaime Fornaguera Trías. Vamos a ver. Bueno, mientras se carga la presentación, quiero darles los buenos días y agradecerle a Katia y a todo el comité organizador por la invitación. Me siento honrado de abrir esta actividad y creo que voy a presentar algo en las presentaciones del resto del día, entonces espero no decepcionarlos. Katia me dijo que hablara algo sobre el cerebro y como sé que este es el 15 aniversario del programa de innovación educativa de MEP, los felicito por eso, pensé, ¿qué hago? Yo no tengo nada de conocimiento en tecnologías, con costos se usa PowerPoint, entonces, ¿de qué hablo? Entonces dije, bueno, vamos a hablar primero del primer premio Nobel de habla hispana, que se llama Santiago Ramón y Cajal, que dijo que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y yo creo que eso es lo más importante de esto. No importa qué es lo que usemos para esa realidad, y es esculpir nuestro cerebro, siempre es nuestra responsabilidad. Entonces yo puse aquí las tecnologías para poner algo que tenga que ver con el tema de hoy, es decir, la tecnología es simplemente parte de esa escultura. Es una herramienta que nos permite que nuestro cerebro cambie y cambie por lo tanto la forma de aprender. Ushama Goswami es una investigadora de ciencias cognitivas y decía así: debido a que no hay aprendizaje sin cerebro, la investigación moderna de los procesos de aprendizaje relaciona inevitablemente la educación y la neurociencia. Ustedes han oído, la neurociencia hoy en día es una moda y todo el mundo quiere hablar de neuroeducación, neuropedagogía, neuroaula, neurotico, que es un tico que trabaja con neuro. Y yo, vamos a tener reservas primero al principio y vamos a hablar de lo que ustedes hacen, educación. Yo considero, después de tener más o menos 12 años de estar trabajando con el MEP en algunas cosas, con el Centro de Neurociencias, yo considero que hay cosas que hemos hecho no tan bien, y es que nos hemos interesado muchísimo en contenidos. Entonces lo primero que nos piden en un curso es haga sus contenidos, y son chorrocientas páginas de contenidos. Nunca se cumplen los contenidos, no hay tiempo. Entonces yo creo que deberíamos reestructurar un poco el esquema y pensar cómo realmente aprende el cerebro. ¿Será que el cerebro necesita contenidos para aprender? ¿O será que tenemos que buscar técnicas para que aprenda mejor menos cosas, pero que le permitan entender otras de manera independiente? Todo queremos darle en el aula, es imposible. Entonces considero que conocer el cerebro es una de las cosas
puede aportar otra herramienta, así como la tecnología, para mejorar los procesos de aprendizaje. Estoy contento, ay, me comí una A. Estoy contento porque a pesar de que esto parecía lejano, ya en Costa Rica mucha gente se preocupa por esto y he estado dando algunas charlas en universidades públicas, privadas, sobre el tema. Es decir, la gente y el interés es el primer paso para hacer el cambio. Los voy a poner tristes. No voy a decir que el cerebro es fácil de entender. Eso sería de mentir. Lo que voy a decir es que los neurocientíficos tenemos que tratar de que podamos entender un sistema complejo sin decirles que es sencillo. Es decir, hablar el mismo idioma y tratar de explicar las cosas complejas de manera simple para que podamos trabajar en conjunto. Si hablamos de cosas muy sofisticadas con un lenguaje que nadie entiende, no sirve para nada. Este es el cerebro de un estudiante mío, no mentira, pero que se ha portado mal. Y este cerebro, antes lo veían así, lo ponían en una mesa, aquí está su cerebro, y hoy lo podemos ver así, con imágenes funcionales, con las personas vivas, podemos analizar el funcionamiento del cerebro. Ha sido un avance tecnológico importantísimo, sin embargo esto no ha solucionado todavía los problemas. Sabemos que tenemos dos hemisferios y sabemos que hay cualquier cantidad de conexiones entre los hemisferios, y sin embargo existen muchos mitos todavía en neurociencia y educación que dicen que hay gente que es cerebro derecho y gente que es cerebro izquierdo. Sabemos que esto no, pero se sigue diciendo por ahí. Algún día podemos hablar de los neuronitos. Esto que ustedes ven aquí no es un dibujo, es lo que permiten las nuevas tecnologías en neurociencia, y es el poder ver las células de los cerebros tiñéndolas con unos marcadores específicos. Estos son células de verdad, de una parte del cerebro que se llama hipocampo, de una rata, pero lo que quiero decirles es que ya las podemos ver y podemos hacer estimaciones de cuántas células tenemos en el cerebro, más o menos. Tenemos aproximadamente 86.000 millones de células en el cerebro. De estas células que ustedes conocen, que les llaman neuronas. Pero hace 10 años nos empezamos a preocupar por estas otras células, que son las células de la glía, que son las que mantienen el cerebro quieto y no se escurre. Si fueran solo neuronas, el cerebro se expandiría y las células se derramarían. Glía quiere decir goma, y se supone que la glía solo servía para mantener el cerebro con su forma. Hoy sabemos que no es cierto. Para entender los problemas de aprendizaje y cómo funciona el cerebro en estos procesos, tenemos que entender también a las células gliales. Y eso se empezó a estudiar hace 10 años. O sea, esperen sentados, falta mucha información todavía. No importa cuántas células sean, 86.000 millones de neuronas, 100.000 millones glía, ya no sé si ustedes logran ver, con el acumulado, a mí ya me es difícil pensar cuántos son 145 millones de colones, no, 1.340 millones de colones, pues más o menos con las células me pasa lo mismo, pero lo que es importante es que todas las células tienen que comunicarse entre sí. Las células del sistema nervioso tienen cualquier cantidad de comunicaciones a través de esto que se llaman sinapsis. Y todo esto que ustedes ven es un enredo en el cerebro. ¿Cómo entender esa comunicación? Es como ir a la Torre de Babel y tratar de entender lo que ahí se dice. Pero ya sabemos algunas cosas. Lo que tenemos que entender es que es siempre un trabajo colaborativo. Lo que tratamos hoy en día de fomentar en el aula, el cerebro lo hace hace rato. Es decir, para yo poder ejecutar lenguaje, no solamente uso un área del lenguaje, utilizo los músculos, necesito la parte motora, necesito la parte premotora. Hay un trabajo colaborativo que siempre debe estar ahí, que ustedes con sus tecnologías también creo que incluyen en muchos de los procesos. Entonces, nuestro cerebro no es independiente. El cerebro puede ser modificado por la nutrición, por el estudio, por nuestro ambiente y por lo que nos convoca hoy aquí, por la tecnología. Es decir, voy a hacer un, ¿cómo le dicen? Spoiler, que es el que cuenta el final de la película. La tecnología
cambia su cerebro. Y ese cambio se da porque nuestro cerebro es plástico. ¿Qué quiere decir plástico? Quiere decir que se adapta a las condiciones del medio. Y esa plasticidad dura toda la vida. O sea, no es que los niños son plásticos hasta los 3 años y después ya no hay plasticidad. La plasticidad es diferente en cada etapa del desarrollo. Pero hay que tener presente 2 cosas, y no se asusten, digamos, a veces me dicen que esto es determinismo biológico, para nada. Ustedes tienen papás y mamás en algún momento, y ellos tienen genes, y en algún momento esos genes pasaron a ustedes, ¿verdad? Cuando se hizo, esos genes tienen ciertas potencialidades, es decir, ustedes tienen genes, pero resulta que en las calles de Costa Rica no pueden correr a 320 kilómetros. O sea, no van a desarrollar todo lo que el Mercedes-Benz puede. Pero usted tiene un Audi, no pongamos, un Hyundai del año 80. Y ese Hyundai del año 80 se acomoda mejor al ambiente. Y ese ambiente le permitirá, aunque tenga bajo potencial genético, cumplir con sus necesidades. Pero la genética no lo es todo. El ambiente modifica esa genética también. Ustedes no saben si conocen no sé si conocen a Usain Bolt. Bueno, si lo conocen dichoso, pero yo solo lo he visto en tele y lo veo en poco tiempo, porque dura menos de 9 segundos corriendo 100 metros. Pero bueno, ese Usain Bolt es jamaiquino y todo el mundo se preguntaba cómo hizo para romper la barrera de los 100 metros en menos de 10 segundos. Y empezaron a estudiarlo y genéticamente le encontraron unas particularidades en los músculos. Él tiene un hermano y el hermano no corre ni las cortinas de la mañana. O sea, y tienen los mismos papás, o sea, tienen un potencial genético que podría ser muy parecido, pero uno corre y el otro no. ¿Y por qué? Porque su ambiente fue diferente, él entrenó para correr. Entonces es importante, y las tecnologías no se escapan de todo esto, y por eso lo puse en grande aquí. Las tecnologías también modifican ese posible potencial que tenemos, positivo o negativamente. Vamos a ver al respecto. ¿Cuál es más importante, el ambiente o la genética? Depende, como dice la canción de Jarabe de Palo, depende de qué es lo que pase y de cuál rasgo estemos estudiando. No todos los rasgos, o sea, rasgos estoy refiriéndome a inteligencia, velocidad, procesamiento matemático, no todos van juntos. Ustedes pueden tener un alto potencial genético en matemáticas y muy bajo en correr. No quiere decir que ustedes son buenos en una cosa, van a ser buenos en todas. Eso tampoco es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de preocuparnos por cuál es más importante, pero saber que los dos van a estar siendo coactivados en todos los procesos. La plasticidad del cerebro, aunque usted no lo crea, es increíble y se da siempre. No es que tienen que comprar una computadora para volverse plásticos. Las células del cerebro se desarrollan de una manera plástica durante todo el proceso. Y ese proceso nos da 3 clases de plasticidad, según estos autores, Greenwood y Black. Dicen, el cerebro tiene 3 plasticidades. Una que es experiencia independiente, es decir, nacemos, pero ya cuando nacemos tenemos algo de toda nuestra especie humana. Ustedes no tuvieron que hacer nada, fueron años de evolución. En esto vemos el desarrollo del cerebro, y el desarrollo del cerebro de todos ustedes fue muy parecido. Se creaban células nuevas, conexiones nuevas, muchas conexiones en diferentes tipos de años, y en algunos años también se pierden conexiones. Qué terrible, ¿verdad? Siempre nos han dicho que más es mejor. Y el cerebro, en etapas del desarrollo, mata células porque no las estamos usando, y es muy caro mantener una célula nerviosa. Si no sirve para nada, por favor, guárdela.
Eso fue una de las líneas fuertes de lo que se llamó estimulación temprana, de la que tampoco vamos a hablar y tengo mis reservas, porque entonces decían que había que estimular a los niños con 17.000 cosas en unas edades, y entonces después de eso iba a ser Einstein al cuadrado o algo así. Y eso no ha sido cierto. Y algún día, si me vuelven a invitar a algo después de la vida, puedo contarles sobre eso. Lo que es cierto es que todas las partes del cerebro maduran a diferentes tiempos. Entonces, por favor, yo sé que hay muchas presiones sociales y parentales porque los niños hablan 5 idiomas, usan una computadora cuando todavía no han nacido. ¿Verdad? Es decir, cada vez lo queremos por el niño va a salir y ya le tengo una computadora ahí, se les va a echar de sangre primero y ya se inventará una tecnología para que eso no las dañe, pero de todas maneras el punto es hay que tener paciencia, y cuando uno está en ciencia, yo creo que esa es la mejor palabra, paciencia, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos. Siempre, mi niño todavía no usa una computadora en la época de la tecnología. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 meses. ¿Cómo que no usa una computadora? ¡Qué chapa! ¿Verdad? O sea, tranquilos, o sea, ¿cuál es la prisa? Igual van a llegar a la universidad y no van a conseguir trabajo, o sea, ¿cuál es la prisa? Ok. Está el otro tipo de experiencia que le llamamos experiencia expectante. Todos ustedes nacen y cuando nacen lo primero que hacen, y no crean que es que los médicos lo disfrutan, es pegarle al niño si el niño no llora por sí solo, para que expanda los pulmones. Ok, eso es una cosa. Pero resulta que el niño cuando nace ya se mueve. ¿Y dónde le enseñaron? En ninguna parte. Eso quiere decir, hay parte de la plasticidad de nuestro sistema que viene con el nacimiento y con los estímulos que ya existen. La luz, empiezo a abrir los ojos. El oído, todos me dicen, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aunque el niño no parece que no entienda. Entonces hay cosas que ya de todas maneras vamos a hacer. Esto han hecho muchos experimentos al respecto. Y la última plasticidad que mencionan estos autores es la plasticidad experiencia dependiente. Según la Liga Elástica, todos podríamos ser capaces de tocar guitarra, según esa liga. Pero resulta que la práctica hace el maestro. O sea, les juro, no sé si ustedes tienen algún papá premio Nobel o algo así, pero si su papá y su mamá, los dos son premios Nobel, cosa rara, ¿qué pasa? Ustedes van a tener un premio Nobel sin estudiar. No, hombre, jamás. O sea, hay que practicar. Y con las tecnologías es lo mismo. Hay gente que no está acostumbrada. ¿Qué tiene que hacer? Entrenarse. Entrenarse con la tecnología y no tenerle miedo de decir, no, pero es que es época. ¿Cómo que no es de su época? Usted está vivo y aquí está la tecnología. Es de su época. O sea, no sé de qué época están hablando. La época no dura un par de años. O sea, no es una época. Esto que ustedes ven es evidencia científica. Esto es una neurona. Esto que tienen ustedes aquí son las dendritas. Y esto que tienen ustedes aquí, estos puntitos verdes, son los puntos donde una neurona se comunica con otra. Se llaman espinas dendríticas. Si ustedes le enseñan, en este caso fue a una rata, un paradigma conductual, estas espinas dendríticas aumentan en número. Es decir, tengo mayor probabilidad de conectarme con otros. Y aumentan en tamaño. Eso quiere decir, puedo entonces no solo comunicarme con otros, sino tal vez expandir para que otros puedan comunicarse en el mismo sitio. Imagínense lo que será entender esto dentro de 86 mil millones de neuronas. Es bastante complicado. Pero esto es una prueba de que la experiencia cambia su sistema nervioso. Lo cambia de verdad. O sea, no es, sí, ahora ya sabes estripar el botón. Algo pasó allá adentro. Esto que ustedes ven aquí son células nerviosas en una placa de Petri que se están estimulando con luz, y a medida que se estimulan van estableciendo conexiones con otras neuronas que están acá. Es decir, el estímulo produce conexión. Son necesarias para poder ¿qué? Aprender.
Esto que tienen aquí es un estudio longitudinal muy interesante que hicieron unos ingleses, a pesar de que el apellido sea latino, y agarraron un montón de personas y les siguieron durante la vida más de 50 años, eso solo puede hacer la gente que tiene plata, y es por más de 50 años, y cuando se murieron les sacaron el cerebro, vieron que las personas que tenían un estilo de vida que les llaman cognitivamente alto, es decir, que leían, que presentaban, que hacían mucha actividad que involucraba memoria, aprendizaje, tenían una corteza cerebral con muchas más células que los que no la tenían. Y además, el grosor de esta región era muchísimo mayor que los que tenían un bajo nivel de, digamos, procesos cognitivos durante toda su vida. El estudio es bastante complicado, pero dio esta evidencia anatómica. Insisto, el proceso de plasticidad es para toda la vida. Por favor, me imagino que ustedes tienen mamás o abuelitas, que tampoco fue su época la computadora, y aprendieron a manejar un mouse. Ustedes dicen, manejar un mouse. Manejar un mouse es de las cosas más complicadas que hay. ¿Por qué? Porque ustedes en un espacio muy reducido desplazan un mouse mucho. Las abuelitas aprenden así como, porque creen que tienen que ir tan lejos para moverse. No, hay un problema de un algoritmo que intercambia las distancias, y unas distancias y en un mouse se vuelve así. Su cerebro tiene que entenderlo. Eso es tecnología y el cerebro tiene que entenderlo. La pregunta que ustedes se hacen, claro que después de lo que dije, espero que no sea una pregunta frecuente, es, ¿nuestro cerebro cambia? Claro que cambia. En 1440, Gutenberg se le ocurrió la maravillosa idea de hacer la imprenta, y la lectura se convirtió en algo popular. Antes solo leían los clérigos y en sus monasterios, ningún rey sabía leer, ni a quien le leyera. Entonces, esta revolucionó la historia, pero revolucionó, es decir, que la gente leyó, y si leyó, cambiaron estructura cerebral. ¿Para qué? Para poder. Eso fue uno de los cambios más importantes de la raza humana, el que el cerebro integre un montón de regiones. ¿Para qué? Para leer, darle significado a lo que leo, pronunciar, aprender los diferentes tipos de interpretación del lenguaje. ¿Pudo el cerebro? Pudo. No va a poder con la tecnología. Es decir, no se preocupen, la tecnología les va a cambiar el cerebro, pero eso no es un pecado. ¿Pueden leer, por favor? En voz alta. Todos ustedes tienen algo que ver con la tecnología y con el cambio. ¿Quién dice que ahí dice lo que ustedes están leyendo? O sea, un profesor de español les pondría cero. Ahí no dice eso. Ustedes tienen un conocimiento previo del lenguaje y su cerebro hace el resto. Si ustedes tienen a un niño que no ha aprendido a leer, o un adulto que no ha aprendido a leer, y le enseñan las letras y los números, ¿qué va a hacer aquí? 3, 5, 7, 3, M3, N5, 4, 3. ¿Y está diciendo una mentira? No, eso es. Pero ¿qué hizo el cerebro ahora? Cuando se lee, incorpora elementos que ni ustedes mismos saben por qué. ¿Cómo diablos yo veo que este mensaje, cuando hay números ahí metidos? Ustedes no tienen que preocuparse. El cerebro lo hace por ustedes. Muy a menudo, y esto que yo voy a decir, me van a matar los de la neurociencia, no tienen que entender todo el proceso como ocurre, pero tienen que saber que el cerebro realmente puede hacer cosas increíbles. Y uno cree que es uno el que las hace. Yo los invito a que le quiten el cerebro a algún compañero y vean a ver cuánta innovación puede producirse en ese cerebro. De verdad, se lo dejo así de tarea.
Y me avisan. Ok. A lo largo de la historia hemos aprendido muchas cosas, el lenguaje, y así ha ido cambiando nuestro cerebro. Y sí, ha ido cambiando nuestro cerebro. Ustedes quizás han oído que la tecnología es mala. Y ustedes dicen, no, el diablo, ¿cómo que? Si yo trabajo en innovación y tecnología, ¿cómo voy a pensar que la tecnología es mala? Y como sé que estoy con gente que cree que la tecnología es buena, voy a hablar del por qué la gente cree que la tecnología es mala. Ustedes ya saben que la tecnología es buena, ¿verdad? ¿O creen saberlo? Vamos a ver. Hoy podemos ver el cerebro un poquillo, cómo funciona, y gracias a estos análisis cerebrales podemos tratar de entender los procesos que ocurren mientras la tecnología invade nuestra vida. También sé que es como, aquí sería absurdo, es tirar una gota en el mar, y es, ¿ustedes creen que la tecnología se va a ir? ¿Podemos evitarla? No podemos evitarla. Si no podemos evitarla, iba a hacer un chiste, pero no me dijeron que no, es como, ok, la tecnología llegó para quedarse. Entonces lo mejor que podemos hacer es usarla lo mejor que se pueda, pero como soy científico, estudiar sus posibles efectos, conocerlos. ¿Realmente la tecnología es tan buena o es solo buena? ¿Es tan mala o es solo mala? Decía este muchacho, tengo la netbook, el M3, el pendrive, el iPad. ¿Para qué usaban ustedes en la escuela? Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? Dice el papá, el cerebro. Eso es lo que siempre será cierto, independientemente de la tecnología que ustedes usen. Pueden tener iPad, están cargados con toda la tecnología. Si no tienen el cerebro, no pueden usarla. El cerebro es el que almacena cómo usarla, cómo buscar, qué hacer con ella. Entonces, por favor, si no quieren estudiar el cerebro, no lo estudien, pero no banalicen la importancia del cerebro. ¿Cómo te llamas? Un momento. Me llamo Jaime. Ya no se acuerdan ni del nombre. Han reemplazado el cerebro por la tecnología. No lo hagan. Es un error. El cerebro trabaja con tecnología. No es que sacamos la tecnología y el cerebro dejó de trabajar. Yo digo lo siguiente, es una posición muy personal. La tecnología no debe sustituir las funciones básicas del cerebro. Más bien las está fortaleciendo y cambiando. Debe potenciar sus capacidades sin ir en contra de la biología. Por favor, niño que nace, no le pongan un iPad apenas nace. Y educación compatible con el cerebro. Si entendemos el cerebro, podemos desarrollar tecnologías, estrategias, tácticas o pedagógicas que vayan en favor de lo que el cerebro ya hace. Si el cerebro procesa 70 imágenes por segundo, ¿para qué van a ponerle a la tecnología 120? Se llama desperdicio. O sea, hay cosas que uno debe conocer para decir, mejor no las hago porque no me aporta más, pero cuando en cambio me costó un montón de plata. Y tengan cuidado, hay muchas cosas que se venden en internet que no tienen ningún sustento científico. Y como yo soy científico, me preocupo. Nos venden aire todo el día, así como citaban aquí al entrenador que no duró mucho en la selección. Pues eso, nos venden humo a cada rato con tecnología también. Nada es malo ni bueno per se. La tecnología no es ni positiva ni negativa, es lo que nosotros hagamos con ella. Y eso es importante. El extremo es potencialmente malo para cualquier cosa. Qué rico comerse chicharrón, sí, pero mucho chicharrón es malo, ¿verdad? Entonces, nosotros como científicos lo que hacemos es tratar de aportar evidencia para lo bueno y para lo malo. Y les muestro lo malo. Adicción. Existen ya clínicas contra la adicción a la tecnología, incluso específica, clínica contra la adicción al celular, clínica para la adicción a todas las pantallas, clínica para... ¿Y eso qué quiere decir? Que así como las drogas producen satisfacción, la tecnología también. Y
hay en el cerebro mecanismos que se llama el sistema de recompensa que se alegran cada vez que usted hace tecnología, consume drogas, hace sexo, todo lo que ustedes quieran. Ya existe la autopista para que cualquier cosa se convierta en adicción. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de no llegar hasta ahí, porque el sustrato en el cerebro ya está. Podemos hacernos adictos a cualquier cosa. Entonces, ¿qué digo yo? Eso puede ser negativo, pero puede ser positivo. Positivo, ¿por qué? Porque si libera cosas positivas en mi cerebro, la puedo utilizar, mejorar la motivación para ciertos procesos y aprenderá con gusto. Y hoy sabemos que la emoción es parte fundamental del aprendizaje. Problema: los niños llegan cansados a clase. ¿Por qué? Se acuestan tardísimo con el iPad ahí en la cama. Y resulta que los humanos tenemos un ritmo circadiano que tiene hormonas que varían y no varían. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rompiendo el ritmo circadiano. En Estados Unidos se plantea el hecho incluso de que las clases empiecen más tarde. ¿Por qué? Porque como los niños se acuestan tan tarde, si es muy temprano, los niños todavía no han dormido bien. Dicen, no, qué raro, ¿por qué no acostamos los niños más temprano y seguimos dando las clases a la misma hora? Es una discusión que se está dando ahora. ¿Pero por qué hay que dormir? Tengo que descansar, pero no solo por eso. Durante el sueño consolidamos lo que pasó durante el día. Los procesos de muchas memorias que ocurrieron durante el día se consolidan durante el sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño ya no hay ruido, ya hay nadie que me estorbe. Hay muchos estímulos todo el día. Cuando duermo hay pocos, puedo consolidar. Era aquello lo que me quería decir la profesora, es que entre tanto ruido y tanta cosa no vi nada. Entonces, el sueño no es solo para descansar, sino para consolidar memorias. Y esto tiene que ver con el estrés. El estrés, todos decimos, ay no, es que qué estresado, no tengo tiempo. Entonces, el estrés tiene hormonas relacionadas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dependiendo hemos hecho que el estrés se convierta en un compañero. Todos estamos estresados. Y el estrés acorta las dendritas de las células, impide que se conecten. ¿Es malo para el cerebro? Claro, no es solo malo porque se sintió mal, es malo porque está cambiando su cerebro también. Entonces tenemos que motivar a los estudiantes y darles manejo del estrés. Yo no soy psicólogo, por cierto, no estoy haciendo propaganda. Entonces el asunto es, todos tenemos que aprender a manejar el estrés, porque si no nuestro cerebro cambia. Vean ustedes, se hace cada vez el monitor más delgado, pero en cambio se hace uno cada vez más grueso. Eso no es culpa de la tecnología, es culpa nuestra. Podemos hacer tecnología y ejercicio al mismo tiempo, sino que nos digan lo que hace un Pokémon Go, que se van caminando por todo lado para buscar Pokémon. Y hay gente que a partir de estos datos ha establecido políticas en los países de uso a las diferentes edades. Incluso muchos países, estas listas de Canadá, Estados Unidos y algunos países, Australia también, y Alemania, no permiten el uso de la tecnología antes de los 2 años. Pero no porque la tecnología sea mala, sino porque los niños tienen que desarrollar otras cosas antes. Y no empezar a meterles eso. Y eso se llama respetar al cerebro. Entonces, mis comentarios finales serían: la tecnología llegó para quedarse. Hay que aprender a convivir con ella y a sacarle mayor provecho. Es claro que el uso de la tecnología cambia el funcionamiento del cerebro, no hay duda, y su morfología de manera temporal o permanente. ¡Qué susto! La computadora me está allá. Sí, pero puede ser positivo. ¿Son los cambios negativos o positivos? Depende del uso, del tipo de la tecnología, de la edad del niño o de la persona. Hace falta evidencia, mucha investigación, estudios longitudinales, mejores controles. Esto es lo que está mal en la literatura. La gente dice, es mala la tecnología, que lo sustente. Y es buena, tampoco hay pruebas. Es importante pensar en políticas y recomendaciones para el uso de la tecnología basadas en evidencia, no solo que yo creo que, reconociendo también las bondades que tiene. Muchas gracias.